Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Martín estaba sentado en la sala de espera de la Estación Espacial Central cuando el mensaje llegó. Era una comunicación oficial del Consejo Intergaláctico, con un sello que él no había visto nunca, una orden directa. Debía aceptar a una compañera alienígena asignada, la que los informes describían como la más fea y celosa de su especie. La palabra fea resonaba en su mente con fuerza, pero él no dudó. Sabía que ignorar la orden no era una opción. Al salir del ascensor, la luz blanca del hangar iluminó el lugar. Allí estaba ella. Lisandra era más imponente de lo que los informes habían sugerido. Su piel tenía un tono grisáceo oscuro, marcado por cicatrices que hablaban de antiguas batallas y de pruebas crueles. Sus ojos verdes brillaban con intensidad y un fuego interior que parecía capaz de atravesar la nave entera. Cada movimiento suyo era elegante, calculado, y emanaba un aire de peligro que hizo que varios presentes retrocedieran sin darse cuenta. Martín respiró hondo y avanzó. No había miedo en su gesto, solo curiosidad y determinación. Lisandra lo observaba con desdén, con los labios apretados y la mandíbula tensa, como si quisiera medir cada pensamiento de él. Cuando él extendió la mano para saludarla, un silencio incómodo llenó el hangar. Nadie se movió. Por un momento, Martín sintió que todo el mundo contenía el aliento, esperando que ella reaccionara. Lisandra bajó la mirada, evaluando la sinceridad en los ojos del humano. Por primera vez, un destello de sorpresa cruzó su rostro. Nadie la había recibido sin vacilar, sin burlarse de ella o retroceder por su apariencia. Martín simplemente dijo, «Soy Martín. Espero que podamos trabajar juntos». La voz era firme, tranquila, pero cargada de una fuerza que Lisandra no había anticipado. El encuentro se volvió aún más tenso cuando un grupo de observadores del Consejo se acercó para verificar que el proceso se desarrollara correctamente. Lisandra se tensó, preparada para defenderse de cualquier ataque inesperado. Martín percibió su alerta y decidió no forzar la cercanía. En cambio, caminó lentamente a su lado, mostrando que no había peligro en él. Mientras avanzaban hacia la nave asignada, Lisandra comenzó a notar algo que nadie más había visto, la calma en el humano frente a ella, su determinación de no juzgarla por lo que decían los demás, su curiosidad genuina por conocerla. Al llegar a la nave, un ruido mecánico anunció la apertura de la escotilla. El interior estaba iluminado por luces blancas y azules, con paneles que parpadeaban y una sensación de vacío profundo que podía intimidar a cualquiera. Lisandra dio un paso atrás, pero Martín no dudó. Se acercó y sostuvo la puerta abierta para ella, con un gesto tan natural que Lisandra no pudo evitar sorprenderse. Había algo en ese humano que no encajaba en los patrones de los demás seres que conocía. Mientras entraban, Lisandra sentía como un cambio sutil comenzaba a formarse en su interior. La hostilidad inicial se mezclaba con una curiosidad inesperada. Observaba cada gesto de Martín, cada decisión que tomaba, y se preguntaba por qué alguien podía mirarla sin miedo ni desprecio. Martín, por su parte, sentía que esa primera mirada ya había comenzado a desarmar los muros que Lisandra había construido durante años de aislamiento y rechazo. El hangar quedó atrás, y con él, las miradas de todos los presentes. Solo quedaban ellos dos, caminando juntos hacia un destino desconocido. Martín no podía imaginar lo que les esperaba, pero sabía una cosa con certeza, no había dudas en su mente sobre aceptar a Lisandra. Y Lisandra, aunque no lo admitiera, sentía que había encontrado en él algo que nadie más había podido darle, respeto y atención verdadera, algo que podía cambiarlo todo. El viaje hacia la nave principal fue silencioso al principio. Lisandra caminaba a un par de pasos de Martín, sus ojos verdes fijos en el vacío que rodeaba el pasillo iluminado por luces frías y metálicas. Cada tanto, su mirada se desviaba hacia él, evaluando cada movimiento, cada respiración, como si intentara descubrir su verdadera intención. Martín, consciente de esa observación, caminaba con calma, como si nada pudiera perturbar su serenidad. El silencio se rompió cuando un temblor sacudió la nave. Una tormenta espacial se había desatado más allá del casco protector. El sonido de alarmas lejanamente resonando los obligó a buscar un lugar seguro. Encontraron un corredor estrecho iluminado por luces rojas de emergencia. Allí, atrapados por la vibración constante de la nave, Lisandra y Martín se miraron por primera vez sin la presión de un grupo de observadores. La distancia entre ellos se sintió menor, más íntima. Martín se acercó un poco más y dijo, con voz baja pero firme, que todo estaría bien. No era un simple intento de consuelo, había algo genuino en su tono, algo que hizo que Lisandra apartara momentáneamente la guardia.
Sus cicatrices, los rasgos que tanto la habían aislado de otros, ya no parecían tan importantes frente a la tranquilidad de ese humano que caminaba a su lado. Un repentino sacudón de la nave los obligó a apoyarse el uno en el otro. Sus manos se rozaron y la electricidad que recorrió sus cuerpos fue intensa. Lisandra apartó la mirada, pero no lo suficiente como para romper el contacto visual. Martín, con un gesto natural, sostuvo su mano y la miró directamente a los ojos. No había miedo, ni juicio, solo un interés profundo y sincero. Por primera vez, Lisandra sintió que alguien podía verla sin temor, sin desprecio, sin prejuicios. Mientras la tormenta rugía fuera, Martín comenzó a hablar sobre los lugares que había visitado, sobre las estrellas que había visto y los planetas que había explorado. Sus palabras eran simples, pero cada frase tenía un ritmo que atraía a Lisandra de manera inesperada. Ella escuchaba, fascinada, mientras algo dentro de ella empezaba a relajarse. La tensión inicial no desapareció, pero se mezclaba con curiosidad y un sentimiento que no había reconocido antes, una atracción que iba más allá de la apariencia o la reputación. En un momento, Lisandra dejó caer su brazo accidentalmente sobre el de Martín. Él no se movió, al contrario, se inclinó ligeramente hacia ella, ofreciéndole apoyo. El gesto, pequeño y silencioso, fue suficiente para que Lisandra sintiera un calor interno que no podía explicar. Nunca había permitido que alguien se acercara tanto, y mucho menos alguien humano. Martín, sin saberlo, estaba rompiendo las barreras que ella había construido durante años de aislamiento y desconfianza. Cuando la tormenta comenzó a disminuir, la luz roja del corredor cambió gradualmente a un tono más cálido. Martín y Lisandra permanecieron en silencio unos segundos más, disfrutando de la cercanía y de la sensación de protección mutua. Ninguno dijo nada, pero ambos entendieron que algo había cambiado. La desconfianza inicial y el desprecio que Lisandra sentía hacia los humanos empezaban a transformarse en un vínculo inesperado, delicado pero creciente. Antes de llegar a la sala principal de la nave, Lisandra finalmente habló. Su voz, baja y cautelosa, preguntó algo simple: ¿confías en mí? Martín la miró con una sonrisa ligera y sincera, tomando su mano con firmeza. Sí, respondió, confiaba en ella. Esa frase, aparentemente simple, resonó en Lisandra más fuerte de lo que habría imaginado. Por primera vez, se permitió creer que no estaba sola en un universo que la había rechazado tantas veces. Al abrirse las puertas de la sala principal, la tormenta quedó atrás. Dentro, la nave esperaba con su silencio lleno de posibilidades y misterios. Martín caminó primero, seguido de Lisandra, y aunque ambos sabían que el futuro traería desafíos, ninguno se apartó del lado del otro. La atracción y la conexión entre ellos eran innegables, un hilo invisible que los unía más allá de cualquier apariencia o prejuicio. El ataque no avisó. La nave se estremeció con un golpe seco y violento, y luces rojas comenzaron a parpadear en el corredor donde Martín y Lisandra se encontraban. Alarmas resonaban por todo el casco, mientras la gravedad artificial fluctuaba por segundos, desorientando a todos. Martín se incorporó de inmediato, con los ojos atentos a cada parpadeo de los monitores de control. Lisandra, al mismo tiempo, tensó los músculos y se colocó frente a él, preparada para cualquier amenaza. Su instinto de supervivencia era absoluto. Piratas interestelares habían abordado la nave, y sus movimientos eran rápidos y calculados. Martín activó los sistemas de defensa desde la consola principal. Barreras de energía surgieron y se desplegaron sobre los pasillos, pero los intrusos no eran simples atacantes, habían estudiado la tecnología de la nave y avanzaban con sigilo y precisión. Lisandra se movía entre ellos con agilidad felina, derribando a los invasores con golpes que combinaban fuerza y velocidad sobrehumana. Cada vez que uno de ellos intentaba acercarse a Martín, ella lo interceptaba antes de que pudiera reaccionar. Martín, mientras tanto, no solo defendía los sistemas de la nave. Con cada ataque de Lisandra, ajustaba las defensas estratégicamente, abriendo caminos y trampas para los piratas. Su coordinación era perfecta, aunque no habían practicado juntos. Sus miradas se encontraban constantemente, cada gesto comunicando información que no necesitaba palabras. En un instante, Lisandra pateó un intruso hacia la consola de control, y Martín giró una palanca para que una puerta de contención lo atrapara. El combate se intensificó en la sala de almacenamiento. Los enemigos usaban armas de energía y proyectiles, pero Lisandra esquivaba con movimientos que desafiaban la gravedad y la lógica humana. Martín lanzó cargas de pulsos electromagnéticos que deshabilitaban las armas de los piratas, mientras ella los reducía con precisión letal. Ninguno de los dos cometía errores,
Cada acción estaba calculada para proteger al otro y neutralizar la amenaza. En medio del caos, una explosión sacudió la sección norte de la nave, enviando chispas y escombros flotando por el aire. Lisandra se deslizó por el suelo para esquivar un proyectil, mientras Martín se lanzaba hacia ella y la atrapaba justo a tiempo. Sus cuerpos chocaron, y por un instante, la proximidad les permitió sentir la respiración del otro. No había tiempo para romanticismo, pero el contacto dejó una impresión que ninguno de los dos pudo ignorar. La tensión entre ellos, mezclada con la adrenalina del combate, era más intensa que cualquier palabra que pudieran decir. Finalmente, tras varios minutos que parecieron eternos, los piratas restantes fueron neutralizados o capturados en contenedores de seguridad. La nave estaba cubierta de humo y chispas, pero Martín y Lisandra estaban ilesos. Ambos respiraban con dificultad, pero sus ojos se encontraron, y una chispa de reconocimiento mutuo apareció. Habían sobrevivido juntos, coordinando cada movimiento, confiando el uno en el otro en un nivel que ninguno había experimentado antes. Cuando la alarma cesó, Lisandra se acercó a Martín, todavía con el pulso acelerado. Sin decir nada, extendió la mano, y él la tomó. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Ambos habían visto la fuerza del otro, y ahora sabían que podían depender mutuamente, no solo para sobrevivir, sino también para enfrentarse a cualquier peligro que viniera. La primera batalla había terminado, pero la sensación de poder y conexión entre ellos era apenas el inicio de algo mucho más profundo. Mientras la nave volvía a estabilizarse, Martín miró a Lisandra con un gesto que combinaba respeto y admiración. Lisandra, por primera vez, permitió que una sonrisa ligera cruzara su rostro. La guerra no había terminado, pero juntos habían demostrado que podían enfrentar cualquier desafío. El vínculo que comenzó con curiosidad y desconfianza se había transformado en algo más fuerte, algo que ni el espacio ni los enemigos podían romper. Después de la batalla, la nave quedó en un silencio inquietante. Las alarmas se apagaron, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Martín caminaba por los pasillos, revisando cada panel y monitor, mientras Lisandra lo seguía de cerca. Su instinto le decía que algo más estaba escondido, algo que no se limitaba a los piratas que acababan de derrotar. Fue entonces cuando Martín notó un compartimiento que no aparecía en los planos de la nave. La puerta era metálica, con inscripciones que se veían antiguas, grabadas con símbolos que Lisandra reconoció de inmediato. Su corazón se aceleró. Esos símbolos pertenecían a una orden secreta de su especie, prohibida durante siglos debido a los experimentos que realizaban con energía y biotecnología. Martín lo miró, sin comprender del todo, pero sintiendo que debía investigar. Lisandra colocó la mano sobre su hombro, deteniéndolo. Su mirada estaba seria, casi temerosa. Explicó que dentro de ese compartimiento había secretos que podían cambiar el equilibrio de poder en su mundo y posiblemente en toda la galaxia. Martín asintió y juntos abrieron la puerta. Una luz tenue iluminó el interior, revelando un laboratorio lleno de dispositivos desconocidos, tubos con sustancias brillantes y registros dispersos por el suelo. Cada objeto emanaba una energía que hacía que la piel de Lisandra se erizara. Martín comenzó a examinar los registros. Sus ojos se abrieron al descubrir datos que mencionaban humanos y alienígenas, experimentos de fusión genética y pruebas de control mental. Su propio nombre aparecía en uno de los documentos, junto al de Lisandra. Un escalofrío recorrió su espalda. Lisandra, por su parte, reconoció fórmulas y diagramas que habían sido prohibidos en su planeta natal. Su voz tembló ligeramente al explicar que lo que estaban viendo no era solo peligroso, sino ilegal y mortal si caía en las manos equivocadas. El laboratorio parecía abandonado, pero algo en el aire los mantenía en alerta. Las sombras se movían de forma extraña, como si la misma nave los observase. Lisandra activó sensores de energía que detectaron fluctuaciones en los niveles de gravedad y temperatura, indicios de que la nave guardaba secretos aún más oscuros en sus entrañas. Martín y ella avanzaron con cautela, conscientes de que cualquier paso en falso podría activar trampas o defensas desconocidas. Mientras exploraban, encontraron un cristal que vibraba con energía pura. Martín lo tocó y sintió un golpe eléctrico que recorrió todo su cuerpo, casi paralizándolo. Lisandra lo sostuvo, ayudándolo a recuperar el equilibrio. La mirada de ambos se cruzó y, sin palabras, comprendieron la magnitud de lo que habían descubierto. No solo estaban lidiando con piratas o amenazas externas, sino con secretos que podían alterar la vida de su especie y del universo entero. Esa noche, mientras la nave orbitaba un planeta desconocido, se sentaron juntos en la sala de observación. Las estrellas se reflejaban en sus ojos y el silencio era pesado, lleno de preguntas sin respuesta.
Martín sostuvo la mano de Lisandra y sintió la fuerza de su presencia. Ambos sabían que habían entrado en un mundo que lo superaba, un mundo de conspiraciones, experimentos y secretos oscuros que habían permanecido ocultos durante siglos. Lisandra apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez desde que se encontraron, permitió que su guardia bajara por completo. No había desdén, ni hostilidad, solo una confianza silenciosa. Sabían que enfrentarse a lo que descubrieron requeriría no solo coraje, sino un vínculo inquebrantable entre ellos. La oscuridad que los rodeaba era profunda y peligrosa, pero juntos empezaban a entender que podían enfrentarse a ella si permanecían unidos. Antes de dormir, Martín miró a Lisandra y dijo, sin pensar demasiado, que no le importaba el peligro ni los secretos, que prefería enfrentarlos a su lado. Lisandra cerró los ojos y permitió que un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo creciera dentro de ella, la certeza de que tal vez, solo tal vez, este humano no solo sobreviviría junto a ella, sino que también cambiaría su mundo para siempre. La nave avanzaba a través de un cinturón de asteroides cuando un mensaje inesperado apareció en los monitores principales. Era un mensajero de un sistema vecino, con una advertencia directa. Martín había sido acusado de robar tecnología prohibida y debía rendirse ante las autoridades intergalácticas. La tensión se cortaba en el aire como un cuchillo afilado. Martín frunció el ceño y sus dedos recorrieron la consola con rapidez, buscando cualquier fallo en la transmisión o alguna trampa. Lisandra se colocó a su lado inmediatamente, su postura firme y desafiante. Sus ojos verdes brillaban con intensidad mientras se dirigía al mensaje con voz dura y clara. Nadie podía cuestionarla, su autoridad era palpable. Exigió respeto y defendió a Martín con palabras que resonaron en todo el puente. Por primera vez, Martín vio a Lisandra no solo como su compañera, sino como alguien dispuesto a protegerlo sin importar el peligro que enfrentara. El mensajero insistió, amenazando con interceptarlos en el próximo sector, y Lisandra respondió con un tono que no admitía discusión. Su fuerza y determinación impresionaron a Martín. La vio transformarse frente a él, la mujer celosa y recelosa que había conocido se había convertido en una aliada formidable, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza. Martín, aunque impresionado, sentía que su confianza en ella se profundizaba con cada palabra y cada gesto. Mientras analizaban la situación, Lisandra recorrió los sistemas de defensa de la nave, haciendo ajustes que solo alguien con su experiencia podía realizar. Martín observaba, aprendiendo de ella, pero también sintiendo un vínculo más fuerte que nunca. Sabía que podían confiar el uno en el otro completamente, la combinación de su estrategia humana y la habilidad sobrehumana de Lisandra era letal. En ese momento, la nave fue alcanzada por un ataque inesperado. Proyectiles de energía impactaron contra el casco, sacudiendo la nave y provocando que Martín y Lisandra se sujetaran de inmediato. Lisandra bloqueó el primer disparo con un escudo improvisado, mientras Martín maniobraba los sistemas de evasión para proteger la nave y desactivar los proyectiles restantes. Su coordinación era perfecta, como si ambos supieran los movimientos del otro sin necesidad de palabras. Después del ataque, el mensajero reapareció, insistiendo en que debían rendirse. Lisandra tomó el control de la situación con una calma aterradora. Martín, impresionado, comprendió que su compañera no solo era fuerte físicamente, sino que también poseía una mente estratégica capaz de enfrentarse a cualquier desafío. Juntos, idearon un plan para despistar al mensajero y continuar su viaje, dejando claro que nadie podía intimidarlos. Esa noche, después de estabilizar la nave, Martín y Lisandra se encontraron en la sala de observación. Las luces de las estrellas reflejaban un brillo azul sobre sus rostros mientras se sentaban juntos. Martín tomó la mano de Lisandra y, sin decir palabras, transmitió su gratitud y confianza. Lisandra, con una expresión que mezclaba orgullo y afecto, apoyó su cabeza sobre su hombro. Ninguno necesitaba hablar, la conexión que habían forjado en medio del peligro era suficiente para comprender que podían enfrentar cualquier amenaza si permanecían unidos. Mientras observaban el vacío del espacio, Martín pensó en lo lejos que habían llegado en tan poco tiempo. Desde el primer encuentro, marcado por desconfianza y juicio, hasta este momento, donde ambos podían depender completamente el uno del otro, la relación entre ellos había evolucionado más rápido de lo que cualquiera podría haber anticipado. Lisandra, por su parte, sentía que su percepción de los humanos estaba cambiando. Martín no era como los demás, no solo lo había aceptado, sino que lo había valorado y respetado, algo que ella rara vez había experimentado. El vínculo entre ellos se consolidó esa noche, más fuerte que cualquier miedo o amenaza externa. Sabían que el viaje que les esperaba estaría lleno de desafíos, conspiraciones y peligros, pero también sabían que juntos podrían enfrentarlo todo.
Martín sostuvo a Lisandra más cerca, y ella respondió con un leve suspiro, una señal silenciosa de que estaba dispuesta a seguirlo hasta el final, sin importar lo oscuro que fuera el camino. Después del intenso enfrentamiento y las tensiones del día, Martín y Lisandra se retiraron a la sala de observación de la nave, un lugar donde la luz de las estrellas se filtraba por los ventanales, iluminando sus rostros con tonos plateados y azules. El silencio entre ellos no era incómodo, al contrario, estaba lleno de una calma rara y necesaria después de tantas emociones y peligros compartidos. Martín se sentó cerca de Lisandra, notando cómo ella relajaba lentamente la rigidez de su postura. La observó mientras ella contemplaba el espacio, sus ojos verdes reflejando la inmensidad del universo. Martín se sintió atraído por la combinación de fuerza y vulnerabilidad que emanaba de ella. Nunca había conocido a alguien tan letal en combate, y al mismo tiempo, tan capaz de sentir emociones profundas y complejas. Sin pensar demasiado, extendió su mano y la apoyó sobre la suya. Lisandra no apartó la mirada, dejó que sus dedos se entrelazaran con los de él, un gesto que ambos habían cargado de significado. La proximidad hizo que ambos respiraran más despacio, conscientes de la presencia del otro. Martín habló primero, con voz baja y cálida, compartiendo recuerdos de sus viajes y experiencias pasadas. Lisandra lo escuchaba atentamente, sorprendida de lo fácil que era hablar con él, de la sensación de seguridad que emanaba. Por un instante, el pasado y las cicatrices quedaron atrás, y solo existía la conexión silenciosa entre ellos. Martín se inclinó un poco más cerca, y Lisandra permitió que su cabeza descansara suavemente sobre su hombro. La cercanía hizo que sus corazones latieran al mismo ritmo. No había palabras suficientes para describir lo que sentían. Cada gesto, cada respiración compartida, transmitía emociones que no podían expresarse con frases. Martín acarició lentamente su cabello, sintiendo la suavidad a pesar de las marcas de batalla que lo cubrían. Lisandra cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación de calma y protección que nunca antes había experimentado. El tiempo pareció detenerse mientras permanecían así, uno junto al otro, sintiendo que nada más importaba en ese momento. Martín susurró cosas simples, recordándole a Lisandra que no estaba sola, que podía confiar en él plenamente. Lisandra, por primera vez, permitió que su guardia cayera por completo. Su cuerpo se relajó y un suspiro escapó de sus labios, un sonido pequeño pero lleno de significado. Era la primera vez que permitía a alguien acercarse tanto sin miedo, sin dudas ni prejuicios. La intimidad entre ellos no era solo física, sino emocional. Compartían pensamientos, temores y esperanzas sin necesidad de palabras elaboradas. Cada roce de las manos y cada mirada transmitía confianza y deseo al mismo tiempo. Martín inclinó la cabeza y apoyó su frente contra la de ella, sintiendo cómo sus respiraciones se sincronizaban. Lisandra respondió con un suave movimiento, acercándose aún más, como si buscara fundirse con él. La noche pasó lentamente mientras ambos permanecían así, explorando la cercanía y el consuelo mutuo. Los destellos de las estrellas parecían acompañar sus emociones, iluminando sus rostros con una luz cálida y tenue. Martín susurró que estuviera tranquila, que no había peligro mientras él estuviera a su lado. Lisandra respondió con un leve asentimiento, confiando plenamente en él, permitiéndose sentir algo que había reprimido durante años, la seguridad de ser amada y valorada sin condiciones. Antes de que el sueño los venciera, se abrazaron más fuerte, conscientes de que su vínculo se había profundizado en formas que no podían revertirse. La conexión entre Martín y Lisandra ya no era solo circunstancial, era un lazo que los unía, fuerte y silencioso, listo para enfrentar cualquier peligro o desafío que viniera en su camino. Por primera vez, ambos podían descansar sabiendo que, mientras permanecieran juntos, nada podría separarlos. La nave había llegado a una estación espacial abandonada en el borde del sistema, un lugar que parecía desierto pero cuya apariencia engañaba. Apenas Martín y Lisandra comenzaron a descender en los pasillos de mantenimiento, escucharon pasos que resonaban por el metal. Un grupo de mercenarios, mejor equipados que los piratas que habían enfrentado antes, los esperaba. Sus armas eran silenciosas, letales, y cada uno de ellos estaba entrenado para atacar en coordinación. Lisandra tomó la delantera sin dudarlo. Sus movimientos eran rápidos y precisos, derribando a un mercenario antes de que pudiera disparar. Martín, detrás de ella, ajustaba los sistemas de la nave y activaba trampas improvisadas que bloqueaban pasillos y desorientaban a los atacantes. Su coordinación era perfecta, resultado de semanas de trabajo conjunto y de la confianza que se había ido construyendo entre ellos. Los mercenarios atacaron desde distintos ángulos, pero Lisandra parecía anticipar cada movimiento. Saltaba,
giraba y lanzaba ataques que combinaban fuerza y velocidad sobrehumana, derribando enemigos uno tras otro. Martín calculaba cada maniobra, usando paneles y contenedores de la estación como cobertura y herramientas estratégicas. Cada enemigo que caía fortalecía su confianza mutua y demostraba que eran imparables cuando trabajaban juntos. En un pasillo estrecho, un mercenario apuntó directamente a Martín, pero Lisandra reaccionó al instante. Con un movimiento veloz, lo lanzó contra la pared, interceptando la bala con una destreza que dejó a Martín sin aliento. Martín, agradecido, ajustó la iluminación de la estación para cegarlos momentáneamente, dando a Lisandra la ventaja que necesitaba para neutralizar a los demás atacantes. El combate continuó hasta llegar a la sala de control central. Allí, los mercenarios activaron un sistema de defensa que comenzó a cerrar puertas y a liberar gas paralizante. Martín y Lisandra, sin separarse, maniobraron entre obstáculos, esquivando trampas y proyectiles. Lisandra cargó contra un enemigo que bloqueaba la salida, mientras Martín activaba un mecanismo que abría una vía alternativa. Sus movimientos eran un baile letal, una combinación de fuerza, estrategia y sincronización perfecta. Después de varios minutos que parecieron eternos, los mercenarios fueron finalmente neutralizados. La estación estaba en ruinas, con humo flotando por los pasillos y destellos de luces parpadeando entre escombros. Martín respiraba con dificultad, pero sus ojos se encontraron con los de Lisandra y una sensación de triunfo silencioso los envolvió. Habían sobrevivido juntos, enfrentando enemigos superiores en número y armamento, y habían salido victoriosos gracias a la confianza absoluta que se tenían. Lisandra bajó la guardia y se apoyó en Martín, exhausta pero satisfecha. Él la sostuvo, sintiendo la fuerza que aún emanaba de ella, a pesar del cansancio. Ninguno dijo nada, no era necesario. El contacto transmitía todo lo que podían sentir en ese momento: respeto, admiración, confianza y un vínculo que se había fortalecido en la adversidad. Mientras regresaban a la nave, Martín miró a Lisandra y dijo que nada en el universo los podía detener mientras permanecieran juntos. Lisandra sonrió, una sonrisa que mezclaba orgullo y afecto, y asintió levemente. Sabían que aún quedaban peligros por delante, secretos oscuros que debían descubrir, pero también sabían que juntos podían enfrentarlos todos. La batalla había terminado, pero la sensación de poder y unidad entre ellos era apenas el inicio de algo mucho más profundo y duradero. Después de sobrevivir a los mercenarios y reparar parcialmente la estación espacial, Martín y Lisandra exploraron los niveles más profundos de la nave. Algo dentro de ellos sabía que aún quedaban secretos escondidos, secretos que podrían cambiarlo todo. Avanzaron por pasillos que no aparecían en los planos oficiales, donde la luz era tenue y el aire olía a metal antiguo y aceite. Cada paso que daban hacía que los latidos de sus corazones se sincronizaran, mezcla de tensión y curiosidad. En una cámara sellada, encontraron un laboratorio subterráneo que parecía intacto, a pesar de los años. Los dispositivos que habían visto antes ahora tenían un brillo más intenso, y en el centro había un contenedor con energía pulsante. Martín se acercó con cautela, mientras Lisandra observaba los símbolos antiguos grabados en las paredes. Reconoció runas de su especie, prohibidas y olvidadas, que hablaban de la fusión entre humanos y alienígenas con fines de experimentación y control de la vida. Martín tocó uno de los registros holográficos, y una ola de información lo inundó: planes de experimentos, pruebas, datos sobre él y Lisandra, y la revelación de que habían sido elegidos desde el principio para un propósito que no comprendían del todo. El miedo amenazó con paralizarlos, pero Lisandra puso su mano sobre la suya, transmitiéndole fuerza y calma. No estaban solos, y juntos podrían enfrentar cualquier verdad, por oscura que fuera. Mientras exploraban el laboratorio, descubrieron una cápsula de energía que parecía contener vida en estado latente. Lisandra leyó los registros y comprendió que el experimento original buscaba fusionar especies para crear soldados perfectos. Martín respiró hondo, comprendiendo que lo que habían vivido no había sido solo una serie de coincidencias. Habían sido puestos juntos para resistir pruebas, superar peligros y descubrir secretos que solo podrían enfrentar juntos. El miedo inicial dio paso a la determinación. Martín y Lisandra trabajaron juntos para desactivar los sistemas de control del laboratorio y liberar la energía atrapada. Cada paso que daban fortalecía su vínculo, cada riesgo compartido los unía más. Finalmente, la energía liberada iluminó toda la cámara, y un brillo cálido los envolvió, como una señal de que el pasado oscuro quedaba atrás y que el futuro podía ser suyo. Cuando salieron del laboratorio, la nave estaba silenciosa, pero por primera vez, ese silencio no era amenazante.
Martín miró a Lisandra y dijo que sin ella no habría podido enfrentarse a nada de aquello. Lisandra lo observó, con los ojos brillando por la emoción y la confianza, y respondió que tampoco habría sobrevivido sin él. El peligro, los secretos y la oscuridad los habían acercado de una manera que nada más podría haber logrado. Decidieron regresar a la estación principal, dejando atrás el laboratorio y todos los peligros que había contenido. A medida que la nave atravesaba el espacio abierto, ambos se sentaron juntos en la sala de observación. Martín sostuvo la mano de Lisandra, y ella apoyó su cabeza en su hombro. Entre las luces de las estrellas y la inmensidad del universo, se dieron cuenta de que lo más importante no era el peligro que habían enfrentado, sino la conexión que habían construido, amor, confianza y respeto mutuo. Por primera vez desde que se conocieron, ambos podían sonreír sin miedo ni reservas. Martín abrazó a Lisandra con ternura, y ella respondió con suavidad, dejando que su corazón se abriera completamente. Sabían que el futuro tendría desafíos, pero también sabían que podían enfrentarlos juntos. El universo seguía lleno de misterios, pero ahora tenían algo más fuerte que cualquier amenaza: su amor, su unión y la certeza de que, pase lo que pase, siempre se tendrían el uno al otro. La nave avanzó hacia el horizonte estelar, y por primera vez, Martín y Lisandra sintieron una paz profunda. Habían vencido el miedo, los enemigos y los secretos oscuros, y ahora podían mirar hacia adelante con esperanza y alegría. El pasado había quedado atrás, y el futuro era suyo, lleno de amor y aventuras compartidas. Juntos, finalmente, encontraron su lugar en el universo, y nada podría separarlos jamás.